Mis hermanos, les saludo a cada uno de ustedes, esperando que todos se encuentren muy bien junto a sus familias. Me ha tocado en esta oportunidad cerrar la serie de mensajes con la última predicación que se denomina Dios es bueno. Y como ustedes ya habrán leído, se encuentra en el Salmo 103, del versículo 1 al 5. Les invito a que podamos orar. Padre Santo, nos presentamos ante su presencia, reconociendo su bondad, su misericordia, la cual nosotros no merecemos. Le agradecemos por su gran amor, que es inconmensurable. Padre Santo, le agradecemos por todas sus bendiciones en nuestra vida. Le pedimos que usted en este día nos pueda dar la correcta instrucción, enseñanza, para dirigir, Señor, nuestro caminar, nuestra vida. Le pedimos que no sea yo, sino que sea usted el que hable por medio de su palabra. En el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, la proposición que les planteo respecto al Salmo es una lectura en conjunto con el Salmo 104. Y bueno, posteriormente le iré a señalar por qué saco esta conclusión. Y también la proposición que entrego con respecto a la enseñanza que nos puede entregar la lupa que le vamos a hacer a estos primeros 5 versículos, es que alabamos a Dios por quién es Él, porque Él es Dios. Y a partir de esto, de sobre quién es Dios, sacamos 3 enseñanzas. Que Él nos ha perdonado, nos ha rescatado y nos sustenta. Entonces, el contexto del Salmo. Como bien sabemos, el libro de los Salmos es una recopilación, la cual se divide en 5 libros. El Salmo 103 se encuentra en el libro 4. Este salmo en particular, a diferencia de otros salmos, se encuentra carente de indicaciones musicales. Es decir, no se dirige al director o al jefe de música. No dice qué instrumento y tampoco dice si es para una voz sola. Y también en otros salmos hay indicaciones en el intermedio del texto. Esto tampoco ocurre acá. Y tampoco hay indicaciones de el motivo por el cual indujo la escritura del salmo. No se manifiesta un motivo cultural histórico. En este salmo encontramos un patrón, el cual es: bendice alma mía
a Yahweh. Que este es el nombre de Dios. Y nosotros en nuestras traducciones lo tenemos como Jehová o también como el Señor. Pues bien, esta frase que está en el hebreo que dice, bendice alma mía a Yahweh, la encontramos en el versículo 1, versículo 2, versículo 22. Y también lo encontramos en el versículo 1 del Salmo 104 y en el versículo 35. Y esto no es casualidad. Esto tiene su explicación en la forma de recopilación y pusieron estos dos salmos juntos. También vemos una modificación a ese patrón que es bendigan a Yahweh. Y esto lo encontramos del versículo 20 al 22. Entonces vemos en este salmo, en el 103, que se repite constantemente este motivo. Bendice a Yahweh. A través de la historia, para Dios se reciben distintos nombres. Por ejemplo, está Elohim, y como mencionamos también está Yahweh. Y cada uno tiene sus características propias. Elohim es un nombre genérico, por decirlo de cierta forma, para designar Dios, que existe en cualquier idioma, tiene la palabra Dios. La distinción que tiene Elohim, porque propiamente tal, Dios es la palabra Él. Pero Elohim tiene la peculiaridad que indica que es el Dios creador. Él es que está por sobre todo. Mientras Yahweh es su nombre personal. Entonces, este nombre tiene relación con quién es Dios, en el sentido de que Él es el Dios del pacto. Él es el Dios inmutable. Él es el Dios lleno de gracia. Entonces, en el Salmo 103 se utiliza este nombre, Yahweh, que de hecho es el nombre más sacro, porque cuando en la escritura vemos este nombre, cuando aparece revelado en la historia, era un nombre que no se podía pronunciar, no tenía vocales. Para nuestra lectura contemporánea podemos nombrarlo como Yahweh, pero imagínense ese nombre sin las vocales. Es impronunciable. Entonces, muchas veces en la vocalización, que fue siglos posterior, se combinaba en su mayoría con las vocales de Elohim.
Y por lo tanto vemos en muchas traducciones, cuando se habla de Yahweh, se traduce como el Señor. Entonces tenemos esta utilización del nombre de Dios en el Salmo 103 y en el Salmo 104 se sigue utilizando este nombre para referirse a Dios. Sin embargo, en el desarrollo del Salmo 104 se va combinando también con Elohim. Y si ustedes se ponen a leer el Salmo 103, se identifica claramente las características de Dios como el Dios del pacto, como el Dios de gracia. Pero desde el versículo 19 hay como una especie de transición, si bien utilizando todavía el nombre de Yahweh, pero en el sentido como el Dios creador. Y en el Salmo 104, propiamente tal, esta alabanza, esta adoración, hace referencia a los atributos de Dios como creador. Entonces revisemos los primeros dos versículos. Aquí yo voy a estar utilizando una traducción personal. Y tenemos lo siguiente que dice de David, porque se le atribuye el salmo a David, el Salmo 103. El Salmo 104 no tiene atribución. Dice de David: bendice alma mía a Yahweh, y todas mis entrañas a su nombre santo. Bendice alma mía a Yahweh, y no te olvides de sus beneficios. Entonces aquí comenzamos con esta palabra que es bendice. Y esto es algo bastante interesante que nosotros encontramos en este salmo, porque no es solamente un mandato imperativo, sino que tiene una doble fuerza. En la estructura hebrea, la forma verbal se conoce como intensiva. Entonces, aquí cuando hablamos de bendice, y cuando el término bendecir, cuando es del hombre hacia Dios, tiene una connotación de adoración. Y es una adoración intensa, es una devoción muy grande. De hecho, se asocia con la actitud de arrodillarse, se asocia con esta humillación, reconociendo la diferencia entre nosotros, los hombres pecadores rebeldes, y Dios que es santo. Entonces, podemos preguntarlo, ¿cuántas veces nosotros hemos y lo estamos haciendo adorando de rodilla a Dios? Cuando nuestro corazón está verdaderamente doblegado, reconociendo la santidad perfecta de Dios, y nuestra corrupción, nuestra rebeldía, nuestra maldad. Qué grande es el Señor. Y cuando vemos aquí que comienza el relato del Salmo,
vemos que no hay como una introducción de por qué bendecirle. Eso no es necesario. Nosotros le adoramos a Él porque Él es Dios, porque Él es Yahweh, porque Él es el Dios del pacto. Él es el Dios lleno de misericordia. Debemos adorarle. Y debemos adorarle por completo. Bendice, alma mía. ¿De dónde viene el alma? Es el soplido que dio Dios al hombre para que fuésemos vivientes, como está en el relato del Génesis. Y no solo eso, es toda la plenitud de nuestro cuerpo y todas mis entrañas, es decir, todo mi interior, ya sea mi cuerpo físico y lo oculto, lo que está dentro mío. Y las entrañas se relaciona con los deseos, las intenciones de nuestro corazón y mente, las intenciones de nuestra vida debe estar dedicada para adorar, para bendecir el nombre de nuestro Dios que es santo, que nosotros nos podemos acercar a Él gracias a los méritos de Cristo. Porque nuestra corrupción es tal que frente a la presencia de Dios podríamos ser consumidos. Pero Él en su gran amor envió a su Hijo, mediante el cual la paz con Él es retornada. Entonces la alabamos porque Él es Dios. Pero dentro de su característica como Él es Dios, Él nos otorga beneficios. Beneficios que nosotros no merecemos. Somos rebeldes. Hay corrupción en nosotros desde la caída de nuestro primer padre, Adán. Pero nuestro Dios es tan lleno de amor que nos ha dado beneficios. Y los beneficios nos explica el rey David en este salmo, son los que se encuentran del versículo 3 al 5. El versículo 3 nos dice: el que perdona toda tu iniquidad, el que sana todas tus enfermedades. Aquí nos encontramos con la palabra iniquidad, cuya aplicación es culpa y crimen. Entonces, vemos que está el Dios Santo, está Yahweh, y nosotros tenemos culpa porque somos rebeldes, porque hacemos lo que no le agrada a Dios. Y esta palabra también se relaciona con el castigo del crimen, el castigo de la culpa. ¿Y cuál es
el castigo frente al pecado, la muerte. Sin embargo, podemos ver en el Antiguo Testamento que para pecados puntuales, el castigo, cuando es algo muy grave, es muerte súbita. Y en otros casos se manifiesta a través de enfermedades. Revisemos Éxodo 15:26. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, fijarse bien, e hiciere lo recto delante de sus ojos. Pero la humanidad completa, esclava del pecado, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Lo que no es recto, lo que no es correcto delante de los ojos de nuestro Dios. Entonces es por eso que en este versículo se relaciona con las enfermedades. Porque la estructura de la poesía hebrea, cada versículo se separa en dos o en tres, según el caso, que tiene que ver con la línea argumentativa. Es decir, ya sea con un complemento o con un contraejemplo, pero siempre la poesía hebrea tiene relación con el discurso, no es como en el español que es rima, no, aquí tiene que ver con la idea. Entonces, aquí tenemos que nosotros tenemos culpa, y la culpa merece enfermedad. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Dios? El Dios del pacto de la promesa. Nos perdona. Nosotros no mereciendo el perdón. No lo merecemos. Pero Él, en su gran amor, nuestro Dios misericordioso, nos perdona de nuestro crimen. Y por tanto, nos sana de nuestras enfermedades. Nos sana de la enfermedad del pecado. Y esto es gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. El que es el único que cumplió la ley de Dios. Solo a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos salvación. No hay ningún otro mediador. Entonces aquí vemos el gran amor de nuestro Dios. Nos ha perdonado. También vemos que nos rescata. El versículo 4 dice lo siguiente: el que redime del pozo tu vida, el que te corona de lealtad y compasión. Entonces aquí tenemos una palabra que es pozo, y en el relato del Antiguo Testamento siempre está relacionado con el Seol, con la muerte.
¿Y qué nos envía a la muerte? Nosotros mismos, nuestro pecado. Pero ¿qué dice? El Señor, este Señor misericordioso, el cual es fiel, el Dios del pacto, redime del pozo tu vida y mi vida. Para la palabra redimir, en el hebreo nos encontramos con dos palabras hebreas, que es Padá y Gaal. Padá tiene relación con ser rescatado mediante un intercambio. Por ejemplo, alguien merece la muerte, pero por sus pecados, pero es entregado el carnero en sacrificio a Dios. Y Gaal tiene que ver con el pago de rescate. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una familia entró sumida en la pobreza y debió vender todos sus bienes. Entonces, Gaal, la palabra Gaal tiene que ver con el pago para rescatar todo eso. Es decir, recuperar todas las propiedades mediante un pago. Es decir, algo que se vende y se paga para poder ser rescatado. Entonces, ¿cuál es la aplicación aquí en este versículo? Tenemos la utilización de la palabra Gaal. Y que hemos hecho nosotros, la humanidad, desde la caída de nuestros primeros padres. Hemos vendido todos nuestros bienes. Nos hemos vendido al pecado. Entonces, Dios, el Creador, todo lo que creó, es bueno. Nosotros estábamos llenos, como humanidad, representada en Adán y Eva, llenos de riqueza. Allí en el huerto del Edén, plena comunión con nuestro Creador. ¡Qué gran riqueza! ¿Pero qué hicimos? Pecamos, nos vendimos al pecado. Había consecuencias. Y de esa riqueza abundante que teníamos con la comunión de nuestro Dios, nos entregamos por completo al pecado. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 7:14, mas yo soy carnal vendido al pecado. Y es la realidad de todos los hombres. Es la realidad suya, es la realidad mía. Pero tenemos un redentor. Alguien quien nos compró de vuelta para rescatarnos. ¿Y quién ha hecho esto? Nuestro Dios, Él mismo, a través del Mesías. 1 Corintios 6:20, ¿qué nos dice? Porque habéis sido comprados por precio. Esta es la idea que refleja.
haber sido comprado por precio. ¿Y cuán grande precio? El precio más grande de todos. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A Dios, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, la misma idea que refleja el primer versículo de este salmo. Bendecí, bendice, alma mía. El alma debe bendecir a Dios, pero también todo nuestro cuerpo, nuestras entrañas, a su nombre que es santo, no como nosotros. Dios es santo y nosotros debemos alabar con gran devoción a nuestro Dios. Él nos compró por el precio más grande de toda la historia, el precio de la sangre de Cristo. ¡Qué hermoso! Nosotros siendo rebeldes, en enemistad con Dios, muestra su gran amor. Envía a su Hijo, el cual siendo eterno, uno con el Padre, toma forma humana, forma de carne, para comprarnos y rescatarnos. Entonces nosotros vendidos al pecado, llenos de pobreza, llenos de inmundicia. Aquí vemos un gran contraste en el Salmo, que esta segunda parte nos dice que nos corona, nos pone en un lugar de honra. Y este lugar de honra es con Cristo. Él te corona de lealtad y compasión. De la pobreza de nuestra vida, nosotros pasamos a la riqueza de este Dios del pacto, que es leal, que es compasivo, que es lleno de amor, que es inmutable, no cambia. Y su amor ha sido expresado tanto a su vida como hacia mi vida. Y al coronarnos con lealtad y compasión nos hace coherederos con Cristo, donde Cristo es el primogénito. Y también nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, donde nos ha dado esta hermosa tarea de predicar el Evangelio. El Señor nos sustenta. El que satisface con bien tu, Él renueva como a águila tu juventud. Se podrán percatar de que ahí puse un signo de interrogación. Es porque hay una gran dificultad en la traducción de este versículo. Esto es algo histórico. Y vemos que los entendidos en traducción toman distintas alternativas. Un ejemplo es la Reina Valera 60, que dice: el que sacia de
de bien tu boca. Ellos utilizan como traducción boca más que nada porque la palabra satisfacer tiene que ver con la satisfacción de nuestro estómago, es decir, consumir alimentos. En cambio, la NBI y la Biblia de las Américas dice, el colma de bienes tu vida. Y ellos utilizan la palabra vida asumiendo en cierto sentido, o sea, estas explicaciones que le estoy dando más bien son por observación, no es algo que esté documentado y los traductores de la NBI digan se tradujo así por tal cosa. No, pero hay una palabra, un sustantivo hebreo que es odeka. Y si no se considera la vocalización que esos fueron siglos posteriores, y se corre una letra, no quisiera complicarme tanto con la explicación, pero en definitiva se forma la palabra edeyek. Pero en el hebreo, si uno mira ambas palabras, las figuras se parecen mucho. Son muy similares, solamente que se cambia una letra y esa letra que se cambia se alarga un poco porque hay letras que son parecidas. Entonces, esta palabra significa como largura de años o tiempo de vida. Entonces, los traductores utilizan esa consideración. Entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros tenemos en los manuscritos que permiten a realizar las traducciones al Antiguo Testamento? Entonces, los manuscritos hebreos utilizan, o sea, se encuentra en el manuscrito hebreo la palabra odeyek, cuyo significado es ornamento y joya. Y como se podrán dar cuenta, en una traducción es como difícil entender el que satisface con bien tu joya, tu ornamento. Y tenemos manuscritos más antiguos de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, con la palabra episimía. Muchas veces hay, o en diversos lugares, hay diferencia entre lo que son los manuscritos hebreos y los griegos. Y obviamente para el Antiguo Testamento el manuscrito griego Septuaginta parte de una traducción del hebreo. Ya, en definitiva, la palabra utilizada en la Septuaginta es deseo. Y no muchas, en realidad, la mayoría de las veces es con una connotación negativa. Entonces, frente a esta dificultad en la que se encuentran los traductores de la Biblia, y bien, yo considero que sobre todo en poesía uno no puede llegar y utilizar
el griego propiamente tal, porque ya es una traducción y una traducción es una interpretación. Ya, entonces yo lo que quisiera proponer acerca de este versículo es que analicemos en el contexto general de todos los versículos para entender el, el significado que, que nos desea comunicar nuestro Dios a través de la inspiración que realizó en el rey David. Entonces aquí tenemos la imagen del rejuvenecimiento del águila. Y, y esta ilustración ha sido un poco manoseada. Yo recuerdo en mis años de preadolescencia y quedé bastante impresionado con una predicación que, que mostraba al águila que volaba muy alto y después caía a velocidad y bueno, lo que hacía es que se rompía el pico, se raspaba las plumas y de hecho esa explicación ha circulado a lo largo de los años y en muchos círculos es como media famosa, pero esa explicación es falsa. Porque si un ave, un, un águila, hace tal cosa, está condenado a la muerte. Se produce un daño irreparable. Entonces, ¿qué tiene que ver o al observar el comportamiento de las águilas, cuál es el renuevo? Y, y es algo bastante común en el comportamiento de las aves, o más que nada en la naturaleza de las aves, y es algo que le ha otorgado, le ha regalado Dios en, en su creación, que es cuando las plumas están envejeciendo, estas van cayendo, y después que caen, salen plumas nuevas. Y ese es el renuevo del águila. Entonces vemos a este animal que vuela, que es bastante imponente, que, que caza sus presas y que puede levantar presas que son más pesadas que ella misma. Pero esto es producto de un don de Dios. En el diseño con el cual Dios creó a las águilas, le permite esto, la renovación. Y vemos que las plumas en los pájaros también es su hermosura. Las plumas también son estéticas, con distintos colores. Entonces, por tanto, nos vamos a enfocar en esta ilustración del águila. Aquí hay un renuevo como águila que mantiene la juventud. Entonces, las plumas no son solamente estéticas. No es solamente su hermosura,
sino es lo que le permite volar, es lo que le permite alimentarse. Y como se alimenta, se mantiene con vida, se mantiene vigorosa. Entonces, vamos a tomar esta palabra que se encuentra en los manuscritos hebreos, que es el ornamento. Porque podemos decir que las plumas también es lo estético en las águilas. Le da hermosura. Pero a esta hermosura, nuestro Dios la inunda con bien porque permite rejuvenecerla. Entonces, ahora la pregunta, a partir de esta ilustración, ¿cómo nosotros podemos interpretarlo en nuestra vida como humanos e hijos de Dios? Entonces, en alguna parte sale sobre los ornamentos, sobre el renuevo en la Sagrada Escritura que nos pueda dar claridad sobre lo que quiere decir este versículo. Claro, en Isaías 61 del versículo 10 al 11 dice lo siguiente: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza de todas las naciones. Entonces vemos que en el amor de Dios nos ha rescatado. Y no solo eso, sino que nos ha regenerado, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la acción de su Espíritu Santo. Donde antes, cuando estábamos lejos, deseábamos lo que no nos convenía, éramos enemigos de Dios. Pero ahora, en nuestra intención es el querer agradarle. Entonces, gracias a su acción salvadora, Él nos ha adornado, Él nos ha hermoseado. ¿Y con qué? Con la salvación. Nos ha dado de su justicia. Y gracias a la presencia de su Espíritu Santo, gracias a la acción constante que Él ejecuta en nosotros diariamente, somos renovados. Así como el huerto hace brotar su semilla, nuestro Señor hará brotar su justicia. Y nosotros estamos esperando con gozo el regreso de nuestro Señor Jesús, el Cristo, para que todas las cosas sean renovadas, donde ya no habrá más sufrimiento, donde veremos la justicia eterna.
Y nosotros solamente tenemos que alabar a nuestro Dios por este gran sustento que Él nos ha dado en nuestra vida gracias a su Espíritu Santo. Debemos alegrarnos en Dios. Él nos ha salvado. Qué cosa más hermosa. Nosotros estábamos en el pozo, condenados a la muerte por nuestro pecado. Pero se hizo presente el Dios del pacto, el Dios de la promesa, donde nosotros, no mereciendo nada, Él nos ha rescatado. Quizás hay momentos en que tal vez no tienes ganas de bendecir su santo nombre. O quizás te das cuenta que estás distraído. Pero ¿cómo parte el Salmo? Es un mandato fuerte. Nos dice cuando se arregle un poco el camino. No. ¿Qué dice? Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, bendice. Aunque a veces no tenga ganas, fuérzate a ti mismo, bendice. ¿Quién es Dios? Es el Dios del pacto. Alaba su santo nombre. Reconoce tu pecado y alábale. Es grande el amor de Dios. El Creador. El que con amor te sustenta. El que con amor nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Cómo no agradarle? ¿Cómo no bendecir su santo nombre? ¿Cómo no doblegar nuestras rodillas y glorificarle? Grande es su amor. Mis hermanos, les animo a que podamos bendecir el nombre del Señor. Veamos todos los beneficios que Él ha otorgado a nuestra vida. Mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y esperemos al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Veamos que nuestro Dios, el Señor, hace brotar justicia. Tan solo alabemos su santo y glorioso nombre. Y les invito a seguir leyendo este salmo, que no es solamente su vida, sino que hace un llamado a que todos alaben al Señor. El Señor les bendiga y les invito a orar. Padre Santo, le damos muchas gracias por sus bendiciones, por sus beneficios. Porque usted es bueno, porque grande es su misericordia, porque nosotros no merecemos nada. Pero su amor es magnífico. Señor, ayúdenos para serle fiel. Queremos alabar y bendecir su nombre de manera constante, día tras día. Porque ¿quién es usted, Señor? Usted es el Señor del pacto, inmutable, no cambia, es fiel. Gracias por su gran amor. No hay palabras suficientes para poder expresar todas sus bondades. Mi Señor, bendecimos su glorioso nombre.
Aleluya.